Buenas noches y bienvenidos a nuestra parte favorita del año. Día de Brujas, Halloween y por supuesto, Día de Muertos. Los invitamos a suscribirse para disfrutar de estas fechas tal y como nosotros lo hacemos, al estilo Pueblos y Leyendas. Les tenemos una historia sucedida precisamente en una de esas fechas. Prepárense para escuchar el terror. Esto es Pueblos y Leyendas. Yo soy Hugo Flores. Comenzamos. Esto que voy a contar me ocurrió una noche lluviosa hace unos 3 años en Noche de Brujas. Y aunque ya ha pasado algo de tiempo de dicho suceso, no he podido saber qué fue lo que ocurrió realmente aquella noche. En esa ocasión de la cual les hablo, un diluvio cayó sobre la ciudad y muchas colonias se vieron afectadas por las inundaciones. Entre ellas la zona en donde vivo. Yo vivo cerca del metro Santa Marta, pero por las noches para llegar a mi casa me debo de bajar en el metro Acatitla para abordar un transporte que me lleve lo más cerca posible a mi casa. Y es que si me bajara en Santa Marta, tendría que pasar caminando la zona de puentes vehiculares y asimismo atravesar por el único puente peatonal que hay en esta zona, o al menos el único que me acerca más al lugar en donde vivo. Me refiero a ese puente que cruza del paradero de Santa Marta hasta las orillas e inicios de San Miguel Teotongo. Pero por el miedo a ser asaltado, prefiero irme en ese autobús que antes mencioné. Además, es más cómodo para mí. Aquella noche la suerte no estaría de mi lado, pues además de haber caído el diluvio en la ciudad, la demora en el transporte colectivo metro fue algo que me retrasó. Y por último, las inundaciones cerca del metro rematarían mi noche con un cierre de mala suerte. Y es que el transporte de autobús que me lleva a casa estaba muy escaso. Definitivamente no me quedaba otra opción más que irme caminando, y por el lugar donde me encontraba la caminata sería larga. Viéndome resignado, me dispuse a caminar con destino a mi hogar. No negaré que el miedo ya era algo que estaba presente. Como dije, la inseguridad de esta zona te hace ir con mucha precaución, cuidándote y volteando a todos lados para no ser sorprendido, y al mismo tiempo ir evadiendo los enormes charcos de agua que la lluvia había dejado. Avancé hasta llegar a los primeros puentes peatonales que te ayudan a llegar al otro lado de la calle Ignacio Zaragoza, dirección Pantitlán. Ahí fue donde comenzó mi verdadero terror, pues metros antes de llegar a la zona mencionada, pasé caminando a un lado de un hotel, que por su aspecto descuidado, cualquiera pensaría que está fuera de funcionamiento. La verdad, pasar por este sitio me ha causado mucha más incomodidad. Me sentía asediado, vigilado y muy incómodo. Mientras seguía caminando, a lo lejos escuché unos chiflidos que venían del puente peatonal al que estaba por llegar. Eso me hizo alterarme de sobremanera. Creía que me estarían esperando algunos maleantes. Me detuve en seco y comencé a mirar hacia todos lados, principalmente ese puente. Ahí pude ver cómo 2 personas paradas a medio puente hacían señas hacia donde me encontraba. Era evidente, me hacían las señas a mí de que no siguiera avanzando. Rápidamente giré la mirada al frente para ver qué es lo que había ahí. Mi miedo se acrecentó mucho más. Sobre las escaleras del puente se encontraba una mujer parada, dando la espalda hacia mí. Yo al ver esto no sabía si seguir avanzando o regresar por otro lado, y es que mi miedo era ser asaltado. Era latente, y más con esto, pues creía que era un señuelo para que después llegaran a robarme mientras la mujer me distraía. Cuando volví la mirada hacia esas 2 personas, solo pude ver cómo se iban corriendo para cruzar el puente. Yo sin más seguí caminando con mucha más cautela que antes. Ya me encontraba mucho más cerca de aquel puente,
y como si esta mujer lo supiera, comenzó a llorar de una manera que aún me llena de escalofríos la piel de tan solo recordar. Muy asustado comencé a caminar por debajo de la acera y mirando los movimientos de esta mujer. Caminaba tratando de ver su cara y con una voz casi chillona le pregunté: ¿te encuentras bien? ¿Hay algo en lo que te pueda ayudar? Pero fuera lo que fuera esa cosa, solo se limitó a seguir llorando y a dar pequeños alaridos, mientras sus manos se encontraban colocadas sobre su cara. Mi miedo era más que evidente, pues los alaridos de esta mujer solo aumentaban mis nervios. De pronto, algo frío comenzó a recorrer mi pierna, haciéndome brincar del susto, y voltear rápidamente solo para regresarme a la realidad. Y es que sin darme cuenta me paré sobre un enorme charco. Cubría mis zapatos, y el pequeño oleaje que produjo terminó por mojar mis pies. Solo me quedó subirme a la banqueta para evitar seguir mojándome. Mi sorpresa fue mayúscula, pues me encontraba muy cerca de las escaleras del puente, y recordando que ahí se encontraba esa extraña mujer, levanté rápidamente la vista. Oh, Dios mío, la mujer ya no se encontraba ahí. De hecho, no había absolutamente nadie. No comprendía cómo es que se había ido tan rápido, si no fueron más de 20 segundos los que me distraje. Aún asustado, decidí seguir mi camino, pues ya estaba por llegar a Santa Marta. Significaba que ya me faltaba menos para llegar a casa. Ya solo era cruzar el último, pero no por eso menos peligroso de los puentes. Para hacerlo tenía que cruzar por debajo de él, por una especie de callejón que se adentraba a las enormes jardineras. Para cuando estaba a punto de llegar a ese tipo de callejón, nuevamente escuché algo extraño. Eran unos pasos en el agua, como si vinieran brincando en ella. A pesar de sentirme inseguro, no me giré para saber qué pasaba, porque tenía un miedo aún mayor frente a mí. Y ese era tener que pasar por debajo del puente, pues es el único lugar para cruzar. Se encuentra prácticamente encerrado. Y es que no negaré que pasar por debajo de estos, por más alumbrados que se encuentren, siempre me provocan un gran miedo. Verlos solos, llenos de grafiti, me pone a pensar en esas personas que luego duermen debajo de los puentes. Y es que siempre lo había dicho, hay que temer más a los vivos que a los muertos. Hasta esta noche. Como les comenté, ya había escuchado el ruido sobre el agua, pero no quise hacer caso de ello hasta que los escuché más cerca de mí. Esto me hizo voltear rápidamente, pero no vi a nadie cerca. Solo un hombre que venía cruzando corriendo el puente. Me extrañó mucho porque muy poca gente cruza por esta zona, y más caminando por la noche. Continué avanzando sin ninguna novedad hasta pasar por el callejón, y justo cuando llegué al otro lado de él, a un costado derecho de mí, nuevamente estaba esa mujer parada ahí. No sabía cómo es que había llegado hasta ahí sin que me diera cuenta. Esta vez solo estaba parada con la cabeza agachada, y parte de su cabello le cubría la cara. Esta vez no lloraba. La miré muy sorprendido, pues no comprendía cómo era que había llegado a ese lugar, si no había pasado mucho tiempo, y además yo solo me distraje unos segundos. Continué caminando hacia atrás sin quitarle la mirada de encima. El verla ahí, parada, sin hacer ningún movimiento, me asustaba tanto como escucharla llorar. Mientras más caminaba, más de frente a ella quedaba. Pero algo me impedía el paso. Era uno de esos enormes pilares que sostienen el puente, y mi espalda quedó pegada a este cuando ya no tuve más camino. Y no era como si no tuviera por dónde más pasar,
sino que por el miedo que sentía y para no volverla a perder de vista, yo fui caminando hacia atrás hasta chocar con este enorme pilar. Me sentí atrapado, acorralado, aterrado. Esta mujer giró su cabeza para mirarme. Lo hizo solo un poco, pero de una manera muy extraña, justo así como el movimiento que hacen las aves cuando quieren mirar algo. Lo hizo en el momento que mi espalda tocó el concreto, como si supiera que yo no tenía salida alguna. No sabía qué hacer. Me encontraba paralizado del miedo, y es que alcancé a mirar sus ojos entre sus cabellos, unos ojos visiblemente enrojecidos, pero no un rojo brillante ni demoníaco. No, era más bien el rojo que tiene una persona cuando llora demasiado. Esta escena hizo que las piernas me temblaran. Era evidente el miedo que me provocó la mirada de este ser. No podía moverme. El miedo no me lo permitía. Un fétido aroma empezó a inundar el ambiente y ella colocó nuevamente sus manos en su rostro. Con ese llanto lastimero me dijo: "No, tú no puedes ayudarme. Ya nadie puede hacerlo". Ella se giró y, llorando y con las manos en su rostro, comenzó a caminar hacia el otro lado de donde me encontraba paralizado. Y mientras más avanzaba, más se perdía entre la oscuridad y la lluvia. Yo me quedé un momento más ahí, y una vez ya más calmado, decidí seguir caminando con dirección a mi casa. Seguía pensando en lo que me ocurrió. ¿Qué sería esa cosa? Sin darme cuenta y por venir inmerso en mis pensamientos, la ligera llovizna que caía comenzó a arreciar. En ese momento la volví a escuchar, pero esta vez a unas calles de donde me encontraba. Esos escalofríos recorrieron nuevamente todo mi cuerpo y comencé a correr. Cuando llegué a mi casa aún la podía escuchar. Se encontraba unas calles más abajo, o al menos eso creí por el ruido de los lamentos y los perros que ladraban como si la vinieran acompañando. Muy asustado subí a mi recámara para mirar por la ventana. En ese momento la volví a ver. Iba a media calle, justo frente a mi hogar, cuando de pronto se quedó parada. Volteó a verme y soltó ese grito horrible e hizo que me desmayara del miedo. Después de eso no recuerdo nada, solo a mi madre despertándome a la mañana siguiente. Lo más extraño de todo esto es que yo me desperté acostado en mi cama, como si nada hubiera pasado, como si todo lo que viví por la noche solo hubiera sido un sueño. Yo todo lo recuerdo como si aún lo estuviera viviendo. No puedo evitar que la piel se me erice mientras escribo esto. Recordar ese detalle de haber despertado en mi cama cuando la noche anterior me había desmayado me provoca mucha duda de saber qué fue lo que ocurrió en realidad. Gracias por leerme. Les mando saludos a todos. Hasta pronto. Gracias por haber llegado con nosotros al final de este episodio. El próximo 2 de noviembre les tenemos el especial de Día de Muertos. Va a ser un episodio largo. Los esperamos con mucho gusto. Por hoy no nos queda más que dejarlos dormir, si es que pueden. Recuerda que escuchaste Pueblos y Leyendas. Yo soy Hugo Flores. Llegó la hora de revisar debajo de la cama, de apagar la luz, y no olvides cerrar la puerta.